Sí, mira, en principio el proyecto que presenté yo hace un par de semanas no implica la adhesión a la Ajá, provincia en los términos formales de adhesión, porque estamos hablando de una ley nacional que es de orden público, por lo cual no necesita que las provincias adhieran, ya adhieren de por sí, digamos, es obligatoria. Lo que pasa es que esta ley, o sea, las herramientas que implican tienen que ver, para que puedan sí o sí aplicarse en nuestra provincia, tienen que modificarse los códigos de fondo, en este caso el Código de Procedimientos Penal, ¿no? ujú, Sí, bien, escuché tu introducción y tenés razón respecto del contexto en el cual esta ley fue aprobada a nivel nacional. Recordemos que estábamos en un marco de política criminal muy represiva, muy punitiva. Pensemos en que parte de las personas que impulsaron la norma, entre ellas Carolina Píparo, si no sé si recuerdan su caso, bueno, pero la realidad es que todas las personas o todos los colegas y abogadas que pasamos por la facultad siempre al momento de tener en cuenta una norma o de intentar interpretarla, siempre hablamos de la voluntad del legislador, en este caso de la legisladora, al hacer la ley. Y la realidad es que yo no pienso que ujú. esta ley tenga que tener o que tenga que vehiculizar estos discursos quizás masivos en los términos Zaffaroni cuando habla de la criminología mediática, ¿no? Que tiene que ver un poco con todo este contexto en el cual se aprobó la ley a nivel nacional. No tiene que ver con eso, creo que tiene que ver con reconocer que en los últimos años la teoría de la victimología, si se quiere hablándolo de esta manera, ha cobrado gran relevancia y lo cierto es que las sociedades son dinámicas, van cambiando y hoy en día es necesario dotar a las personas que fueron víctimas de los delitos de quizás una mayor contención Ujú. durante el proceso penal, ¿no? Un poco en esto tiene que ver esta modificación que se ha planteado al Código de Procedimientos Penal, ¿no? El viernes tuvimos una mesa de debate muy interesante con distintos y distintas colegas, abogados y abogadas que ejercen la abogacía desde distintos lugares. Ujú. Estuvieron presentes la doctora Picasso, ella es miembro del Superior Tribunal, pero antes de serlo era una gran fiscal, ¿no? Ejercía ese rol que en esta ley va a estar muy ahí, ¿no? También estuvieron abogados de la matrícula que ejercen la defensa de los imputados, bueno, muchas personas participando y fue un muy buen debate, cruce de ideas, todo esto que vos decías en la introducción también estuvo planteado, se habló muchísimo respecto del tema de la capacitación también, ¿no? A los y las operadoras de justicia respecto de este tema que plantea la ley, que pone en eje, que es la contención a las víctimas y bueno, y de poder comunicarles todas sus herramientas, tanto las que tienen hoy como las que se Ujú. plantean, se incorporen con esta, Y con al esta hacer, norma. y concretamente, ¿qué implicaría, digamos? Porque cuando uno lee la ley nacional y además un poco también en estos años de implementación de esta norma, que se reactualizó la discusión ahora cuando se empezó a hablar de la necesidad de descomprimir los penales por la presencia del COVID en nuestro país, operativamente, ¿qué implica? O concretamente, ¿qué va a implicar en el caso de que se apruebe esta ley? Que vamos a tener mayor participación de las víctimas en las distintas etapas de un proceso penal, por ejemplo. Va a haber, ¿cómo lo están pensando ustedes? Sí, se piensa en términos de participación, pero de participación no vinculante. Esto Ujú. significa que la víctima deberá ser oída por los magistrados, por los jueces competentes, pero su opinión no es vinculante, es decir, no es obligatoria para la toma de decisión de los jueces, porque esto claramente violaría uno de los principios fundamentales del derecho penal, que es la igualdad de armas, ¿no? Que es esto de Ujú. que varias partes prosigan la acusación y sea solamente una la que sostenga la defensa. Esto sería violatorio de este principio, entonces no está planteado de esa manera. Sí se espera que pueda tener una mayor participación y por supuesto todo este tema que estuvo en eje en estos últimos tiempos que tiene que ver con la notificación, ¿no? Respecto de ciertas medidas que puedan atenuar, si se quiere, la condición de detenido, ya estamos hablando en la etapa de cumplimiento de la pena, porque De la también ejecución de la pena, como dicen, ¿no?
justamente de la ejecución. Se plantea que la participación sea en esta primera etapa, que es la etapa de investigación, ¿no? En la instructoria se le llama, y luego también en la ejecución, pudiendo decir su opinión respecto a ciertos actos que tengan que ver con la suspensión, si se quiere, o cada decisión que implique la extinción, la suspensión de la acción penal, o por ejemplo en los términos en los cuales el imputado inicie un proceso, un trámite de libertad condicional, que la víctima sea informada al respecto. Todo esto si la víctima desea ser informada, ¿se entiende? No es una cuestión obligatoria, es decir, durante el proceso se le preguntará a la víctima si desea ser informada, porque hay víctimas que tampoco quieren. Hay víctimas que realmente tampoco quieren, que sienten que son... que les hace mal, digamos, y eso también es súper respetable. De hecho, se plantea en el proyecto esta cuestión de la necesidad de incorporar una visión de víctimas de mayor vulnerabilidad, ¿no? Que tiene que ver con dispensarles una atención distinta, ¿no? A, por ejemplo, menores de edad o mayores de 70, también se incorpora esto, esta cuestión de... Si uno piensa en el expediente y piensa en las partes, porque por ejemplo, depende de la etapa del proceso, uno puede ser querellante, o bueno, en la etapa de la ejecución, ¿cómo sería la participación? ¿Quién habilita? ¿Quién convoca? En la provincia, por ejemplo, no tenemos juzgados de ejecución penal, por ejemplo, pero ¿quién convocaría en la etapa de la ejecución de la pena, cuando ya la progresividad permite que una persona que está condenada pueda acceder a ciertos, entre comillas, beneficios? ¿Quién convoca a la víctima y cómo lo convoca a la víctima? No la convoca. El juez competente es en realidad el que debería notificar, si la víctima así lo decide anteriormente, notificar al domicilio que la víctima haya denunciado en el expediente la situación que se estaría por suceder, ¿no? Respecto de esto de las salidas transitorias, libertad condicional, lo que hablabas recién. Es el juez, en este caso, que cumple las veces del juez de ejecución. Pensaba también, porque veía la charla, la mesa de debate, y algunos de los aportes, por ejemplo, de la doctora Barbita de la Asociación de Mujeres Penalistas, porque cuando se pensó en esta ley de víctimas, casi siempre se piensa en un imputado varón, o en un varón cis, digamos, ¿no? Pero en la provincia hemos tenido la experiencia y hemos podido ver las implicancias de las mujeres criminalizadas y las mujeres puestas en ese rol de victimarias, entre comillas, ¿no? Y allí también la complejidad que tiene el sistema penal cuando estamos hablando de estas situaciones. Sí. Eso es algo que se presta mucho a confusión, ¿no? De pensar que siempre cuando hablamos de víctima hablamos de mujeres o de mujeres víctimas de violencia de género, de hecho, incluso. No, en este caso se trata de víctimas de todos los delitos, sean mujeres o varones, ¿no? En nuestra provincia nosotros bien sabemos que hay muchísimos casos que tienen que ver con delitos contra la integridad sexual, justamente realizados, cuyas víctimas son mujeres, si se quiere. Es una situación bastante particular que tiene que ver con, bueno, un montón de características que sería muy largo de analizar, ¿no? Históricas y sociales y de todo tipo. Pero sí, la realidad es que se presta a esa confusión, pero no, el proyecto y la ley se plantea como que es para víctimas de delitos, de todo tipo de delitos. Sí, no, además un poco también decíamos el contexto en que se vuelve a discutir esta ley en la provincia, y también un poco dando cuenta de lo que significa el Poder Judicial y de algunos casos que son paradigmáticos. Mencionabas a la fiscal Picasso y se cumplió algo así como 4 meses de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en una de las causas que intervino la doctora Picasso, que va a ser una causa paradigmática, que es la de Cristina Vázquez y la de Cecilia Rojas, por ejemplo, donde allí realmente el Poder Judicial, según lo dijo la propia Corte Suprema de Justicia, fue de una arbitrariedad tan importante también, ¿no? Es decir, hay una serie de cuestiones que habría que discutir también cuando tenemos un Poder Judicial tan complejo como este, y con tantas críticas también, ¿no?
Sí, sí, yo creo que la discusión está planteada, eso es lo más interesante. Muchas de las conclusiones que sacamos de esta mesa es que todos y todas quienes intervinimos ahí tenemos en vista la necesidad de poder mudar de este sistema inquisitorio a un sistema acusatorio, que es una necesidad, lo vemos desde, como te decía hoy, las distintas profesionales que ejercemos el derecho, y creo que un poco esta ley es un pequeño paso, si se quiere. Pensemos que para poder mudar a este sistema, la verdad es que son necesarios un montón de acuerdos políticos y de todo tipo, en realidad, porque la verdad es que implica la quita de privilegios desde distintos lugares para poder otorgarle al Ministerio Público Fiscal un poco más de preeminencia y de participación en la investigación. Pero yo creo que la discusión está planteada, que estamos ya preparados y preparadas para darla, y creo que es inminente. Un poco en eso también va a redundar la mejora quizás del sistema penal en nuestra provincia, pero bueno, como te decía, requiere de muchísimo trabajo, es una reforma muy grande y que por supuesto no se puede hacer de un día para el otro, pero que creo que estamos preparados y preparadas para dar esa discusión y ese paso. ¿Y cómo están hablando con las víctimas? En la provincia no tenemos organizaciones tal vez así tan representativas o espacios tan organizados de víctimas, pero ¿cómo es la escucha a las víctimas? Mira, estábamos nosotras desde mí, digamos, de mi persona y por supuesto desde mi equipo de trabajo, con muchas ganas de realizar este mismo debate que hicimos con profesionales, con organizaciones de víctimas. La verdad es que estamos bastante complicados con el tema de encontrar estas organizaciones en la provincia, muy bien lo dijiste vos, no hay, son víctimas particulares, pero como te decía, la realidad es que es muy diverso el universo que se plantea. Hay muchísimas víctimas que plantean esta necesidad de participar activamente en los procesos penales, y hay otras que realmente no quieren saber más nada, ¿no? De hecho, pensaba también, mañana por ejemplo se va a realizar una nueva movilización del Ni Una Menos, y todas estas discusiones atraviesan también el movimiento de mujeres, y de hecho me parece re interesante rescatar esa consigna que desde el movimiento feminista se planteó, no en nuestro nombre, digamos, que era justamente decir, bueno, es un colectivo tan victimizado que vamos a reforzar penas, a endurecer el aparato represivo para responder a las demandas del movimiento de mujeres, y ahí dijimos no en nuestro nombre. Y hay un colectivo en la provincia muy interesante que está discutiendo justamente ponerle límites a toda la respuesta más punitiva del Estado. Sí, sin lugar a dudas. Igualmente, esta ley no se plantea como una respuesta punitiva, porque no tiene que ver con endurecer las penas, ni tampoco tiene que ver con incorporar, como te decía hoy, una pata más a la acusación. Simplemente recoge los pedidos uniformes, casi te diría, en todos lados de las organizaciones de víctimas, y no solo de organizaciones, sino también víctimas individuales. Como te decía hoy, también es difícil, es un universo muy difícil, y por supuesto que hay que respetar todas las posturas, y un poco en eso redunda el hacer leyes, ¿no? O poner en debate estas cosas, ¿no? Poner en debate. Ana Azul, un placer escucharte, muchas gracias por esta posibilidad de charlar también. Seguramente volveremos a hacerlo, porque es un tema, decíamos, polémico, es un tema interesante, y algunos criminólogos que lo plantean, si los sectores progresistas no se ocupan de las víctimas, los sectores más reaccionarios a veces se aprovechan de las demandas de las víctimas justamente para esto que decimos no buscamos o no se busca, ¿no? Que es endurecer la respuesta punitiva del Estado. Ana Azul, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego.